Me las arreglé para encerrarme en una oficina sobre el piso principal del edificio. El pasillo que la torreta había estado protegiendo conducía a esta habitación, el equivalente a la oficina de la portavoz. Había una pequeña puerta a un lado que probablemente conducía a un armario y enormes ventanas de vidrio que daban al área de trabajo principal. Miré por una de las ventanas a la masa de depredadores tiernos y coloridos que pululaban entre las pasarelas de arriba y las imprentas de abajo. Misma estética, pensé con severidad. Era como si el mundo de antes tuviera gusto por los accidentes industriales. Ahora también entendí por qué ir con lanzallamas no era una opción. Este edificio era una imprenta. Y buena parte estaba llena de libros, carteles, una verdadera cornucopia de combustible para un incendio fuera de control. Un incendio así probablemente destruiría las mismas cosas que estaba segura que Redeye buscaba, las imprentas. Tuve que aplaudir al semental. Tenía energía, acero, textiles, y ahora estaba trabajando para recuperar la publicación masiva. Por lo que pude ver, el único libro que se había escrito y distribuido en una escala significativa desde el apocalipsis fue Guía de Supervivencia del Yermo. Hacer que este lugar funcionara sería un gran paso adelante. Esas escuelas que prometía de repente empezaron a parecer reales. Vi varias torretas automatizadas más cubriendo el área de trabajo principal. Las malditas cosas ignoraban a los bichos, pero sabía que me atacarían si ponía una pezuña en esa habitación. No estaba en condiciones de lidiar con tantos parásitos, y mucho menos con las malditas torretas. La habitación tenía un escritorio con una terminal aún en funcionamiento. Me senté y comencé a hackear, esperando poder apagar cualquier otra torreta desde aquí. La contraseña, curiosamente, era almas generosas. Bienvenida al Ministerio de Imagen, Centro de Birmingham, señorita Periwinkle. ¿Cómo estás esta hermosa mañana? Han pasado 202 años, 37 días, 1 hora y 13 minutos desde tu última conexión. ¿Te gustaría revisar tus mensajes? Espera, ¿esto es un centro? Pero, no hay nada aquí. Era un edificio pequeño, poco más que una imprenta. Aquí no había nada. Eso no tenía sentido. Esto no era una torre, tenía 2 pisos de altura. Y había visto lo suficiente del edificio para estar bastante segura de que no tenía subniveles secretos. No había muchas oficinas, nada más de lo que se esperaría de una pequeña editorial. Me levanté y comencé a mirar alrededor. Había carteles en las paredes de la oficina y muchos más visibles en el piso de impresión de abajo. Había visto la mayoría de ellos antes. Todos, desde los carteles de progreso del Ministerio de Tecnología Militar hasta la imagen de Dwight Sparkle sobre las palabras leer es mágico, el cartel que había visto en la biblioteca Roble Dorado, solo que sin los grafitis. Miré de nuevo a la terminal y noté algo más. Sobre el escritorio había un álbum antiguo. Lo abrí y comencé a hojear mágicamente las páginas, todas llenas de recortes, artículos de periódicos antiguos, folletos, notificaciones públicas. La mayoría estaban deteriorados más allá de la legibilidad. De entre los que no, muchos eran familiares. La advertencia de sanidad sobre el trastorno por estrés en tiempos de guerra, por ejemplo. Uno de los artículos de periódicos apenas legibles me llamó la atención. Dragón sobre Darlington. Los jinetes sombra, liderados por Rainbow Dash, se enfrentaron al dragón Brimstone sobre los cielos de Darlington el fin de semana pasado, cuando las fuerzas de Cébrica lograron su ataque más profundo en Equestria en los 13 años de historia de la guerra. Se han confirmado todos los rumores de que las cebras han solicitado la ayuda de los dragones nativos de África. La reina Luna promete desplegar los Pegasos de Equestria. El resto supuestamente continuaba en otra página. El resto de esta era una imagen de Rainbow Dash de pie con orgullo sobre la cabeza del monstruo caído. Era el tipo de imagen que habría marcado a Rainbow Dash como un héroe nacional en la mente de los ponis durante generaciones. Cerré el libro y volví a mirar la pantalla. Y comencé a entender. Recordé el cartel de Pinkie Pie que me avisó por primera vez de la existencia de los ministerios. Si me hubieran preguntado, habría dicho que el Ministerio de Moral había sido el primero que había visto. Me habría equivocado. El Ministerio de Imagen fue el primero que vi. Solo que no había tenido ese nombre. Casi nunca recibía ese nombre, al menos no explícitamente. De hecho, sospeché que se suponía que Principios del Habla Adecuada era un documento interno. El Ministerio de Imagen no parecía ocuparse de proyectos propios. Trabajó al servicio de los otros ministerios. Creó sus materiales, sus libros, sus carteles, sus volantes, y en un caso incluso su armadura. Cada cartel asociado con uno de los otros ministerios, demonios, probablemente cada vez que había visto o escuchado algo de alguno de ellos había visto un producto del Ministerio de Imagen. El Ministerio Invisible, que estaba en todas partes. Descargué los mensajes de Periwinkle en mi pibbook para su posterior lectura, luego pasé a la tarea más urgente de lidiar con las torretas. Tenía la esperanza de poder apagar las torretas a través de la terminal en lo que consideraba la oficina de la portavoz. Pero la terminal me permitió hacer algo mejor, reprogramar las torretas para acabar con los parásitos. Me agaché detrás del escritorio, escuchando el aluvión de fuego de las torretas llenando el piso principal del centro del Ministerio de Imagen.
El recuento de muertes de parásitos en mi pibbook se había disparado a 39 y solo ahora estaba comenzando a disminuir el ritmo. Me di cuenta de que tendría que cazar a los últimos, los que estaban en las habitaciones y los espacios que las torretas no cubrían. Pero de repente mi trabajo fue mucho más fácil. Mi suerte siguió mejorando. Había un baño al lado de esta oficina. El agua del inodoro hizo que mi pibbook se volviera loco, y el fregadero no funcionaba por completo. Un fontanero había estado trabajando en él cuando cayó la bomba. Su esqueleto todavía estaba en la habitación. Había muerto por un trozo que cayó del techo. No quedaba mucho de su uniforme de mantenimiento, pero fue suficiente para tapar el agujero de mi traje ambiental con la ayuda de pegamento maravilloso. Y había varios frascos de este último en la caja de herramientas del pony. Junto con una llave inglesa y un destornillador. También había una caja médica débilmente cerrada con algunos vendajes curativos y un par de horquillas adicionales. Y una lata de Mentos Fiestuki. Me quedé mirando la lata durante algún tiempo, luchando contra el impulso de seguir adelante y tomar uno. Solo uno. Hizo falta un esfuerzo considerable para cerrar la caja y dejarlos dentro. La volví a bloquear. Nunca más. Finalmente estaba libre de esos malditos grilletes. Me di cuenta de que la mayoría de los otros esclavos no los usaban, así que estaba bastante segura de que podría salirme con la mía sin usarlos. Pero si no me los hubiera quitado yo misma, sospechaba que no había nadie aquí con el conocimiento y la amabilidad para haberme ayudado. Realmente odiaba a Birmingham. El fuego de las torretas se detuvo. Para estar segura, las apagué por completo antes de salir de la oficina. Mi pibbook dijo que me quedaban 5. Y todavía estaba sin munición. Necesitaba un plan. Volviendo por donde había venido, traté de abrir la sala de mantenimiento de la que me habían mantenido fuera antes. Con suerte, habría más paquetes de chispas mágicas en el interior. La puerta se abrió, pero mi racha de suerte había terminado. No había paquetes de chispas mágicas. Ni armas ni munición de ningún tipo. En cambio, estaba el esqueleto de un Pegaso que se había encerrado dentro, solo con una botella de Bucky Dash ahora vacía y una caja de analgésicos. Por la posición del esqueleto y el desorden de la habitación, sospeché que murió entre fuertes convulsiones, pero, con suerte, incapaz de sentirlas. Elipsis. El señor Shinny estaba muy impresionado y me sentí enrojecer de orgullo. Ese orgullo fue reemplazado rápidamente por la vergüenza y la ira por permitirme sentir orgullo de ser esclava. Y peor aún, agradecida a uno de los esclavistas por alabarme. La recompensa por mis esfuerzos fue quitarme el arma de energía mágica, pero a cambio me ofreció un juego de andrajosas bardas de esclavo. Ofrecía poca protección, pero poca era mejor que nada, y ayudaría contra el frío de la noche. Su antiguo dueño, según el señor Shinny, ya no podía usarla debido a su decapitación. Trabajar con rapidez no conducía al descanso sino a más trabajo. Me asignaron al depósito de chatarra por el resto del día. Pasé 10 minutos recibiendo instrucciones sobre el uso de un hacha automática de aspecto espantoso antes de que el capataz del patio, otro esclavo, decidiera que no quería una herramienta tan peligrosa en las pezuñas de una yegua tan pequeña y de aspecto débil. Le señalé que, como unicornio, era más que capaz de blandir la sierra para cortar metales sin importar mi tamaño físico o fuerza. En respuesta, me puso a trabajar recogiendo los trozos de chatarra que los otros trabajadores, esclavos, maldita sea, estaban cortando de viejos camiones y otros artefactos metálicos voluminosos del pasado. Caminé penosamente hacia el estruendo ensordecedor del depósito de chatarra. Docenas de ponis estaban usando esas cuchillas giratorias mágicas contra el metal. Al menos una docena más estaban en servicio de recolección de chatarra. Miré hacia arriba para ver a los guardias esclavistas mirándonos, armados con sillas de batalla o rifles de asalto, manteniéndose fuera del alcance de los ejes automáticos de las cuchillas. Un unicornio atrevido podría intentar hacer flotar a una hacia ellos, pero sería abatido a tiros antes de que pudiera matar a más de uno. Por el rabillo del ojo, vi el hermoso plumaje amarillo y verde de Pirelic mientras daba vueltas, una fiambrera con el símbolo de los jinetes relámpago entre sus garras, antes de desaparecer de la vista. Sonriendo un poco para mí misma, a pesar de mi triste situación, me puse a trabajar. Los esclavos, que gritaban bajo los látigos de los esclavistas, tiraban de los carros llenos de metales recuperados hacia el patio para cortarlos. Me sorprendió cuando varios ponis caminaron cansados hacia el depósito de chatarra, tirando de un carro cargado con la enorme puerta de acero en forma de engranaje de un establo. Mi trabajo fue mucho más fácil que el de ellos gracias a mi magia. Y me brindó la oportunidad de hablar con los otros esclavos. No eran un grupo hablador. Se apresuraron a recordarme que hablar demasiado ponía nerviosos a los esclavistas y era una forma rápida de que te cortaran la lengua. Pero todavía pude sacarles algunos detalles que me convencieron de que los únicos lugares donde probablemente encontraría los esquemas del motor de radiación o la investigación de Redeye sobre los hechizos bypass eran el Hotel Alpha Omega o el centro del Ministerio de Moral. El Alpha Omega estaba siendo utilizado como residencia especial. En los pisos inferiores, esto significaba alojamiento para los luchadores de la arena.
Arriesgarse a una muerte brutal a pezuñas de otros esclavos no venía sin compensaciones. Un lugar mucho mejor para dormir, horas de trabajo más cortas y, si los rumores eran ciertos, acceso a un alambique. ¿Quién, o qué, se alojaba en los pisos superiores aparentemente era un secreto muy bien guardado. Solo hay otro lugar para tomar alcohol en toda Birmingham, afirmó una de las esclavas mientras dejaba enfriar su auto hacha antes de dirigirse de nuevo a una sección de 3 metros de lo que una vez había sido la pared de un establo. Bar Caldecott. Un lugar de reunión de esclavistas al otro lado del muro. Una pena, ya que me acababa de entrar sed de sidra de manzana. Esther no odia esas cosas. Dice que el alcohol hace que los esclavistas se vuelvan estúpidos, y la gente estúpida es gente inútil. La esclava de acento extraño cogió el mango del hacha automática, la activó de nuevo y comenzó a cortar. Me quedé el tiempo suficiente para agrupar los primeros trozos cortados de la pared y los llevé a los contenedores de espera. Luego seguí adelante. De los esclavos dispuestos a hablar supe que todo sobre el edificio del Ministerio de Moral con forma de granero era un misterio, excepto que siempre había un globo de fiesta anclado allí, que Stern descansaba en la torre superior y que Redeye tenía habitaciones privadas en algún lugar dentro. Me encontré hablando con otro de los esclavos, esta vez un macho unicornio con un ojo canceroso y solo 3 patas, el resultado no de un accidente o crueldad, sino un defecto de nacimiento por ser parte de una tribu que había vivido demasiado cerca del cráter Birmingham antes del muro. Nuestra conversación se interrumpió cuando, uno a uno, los esclavos hicieron una pausa en su trabajo para mirar hacia el cielo de nubes negras. Varios señalaron. Muchos susurraron. Giré mi propia cabeza hacia arriba, tratando de identificar la causa de la conmoción. No fue difícil de detectar. Un carruaje aéreo volaba por encima, tirado por 2 grifos. A su alrededor había un ala de alicornios. «Cachorrilla», murmuró el macho deformado. «Parece que Redeye está aquí». Elipsis. Me paré en el mismo lugar donde había estado ayer. La sangre del esclavista ejecutado por Stern aún manchaba el suelo. A mi alrededor, otros esclavos se habían reunido, presionándose para estar más cerca. Los tejados que nos rodeaban estaban llenos de grifos con armaduras de los talón. Stern tomó su lugar favorito y se quedó mirándonos. Su rifle antimáquina estaba colgado de su espalda, pero recordé la velocidad de su tiro. Los altavoces guardaron silencio, marcha de los parásitos interrumpiéndose a la mitad. Un par de ponis a mi lado relincharon nerviosamente. Vi a Blood y Duff entre la multitud. Blood parecía aburrida, mirándose la pezuña. Duff parecía sombrío. Y luego, finalmente, lo vi. Redeye. Flanqueado por una escolta de alicornios, el pony al que había llegado a culpar por gran parte de los horrores del yermo subió por una rampa en el lado derecho del edificio donde estaba posada Stern. Redeye era un semental terrestre fuerte y sano con un pelaje escarlata y algunas cicatrices leves alrededor de un flanco donde debería haber estado su estigma. Tenía una crin y una cola de color negro azabache lacios y elegantes, y llevaba una capa negra que le colgaba de ambos lados. Solo podía ver con claridad el lado izquierdo de su cuerpo mientras caminaba hacia el centro del tejado, pero su ojo izquierdo era claramente azul. No estaba segura de lo que había esperado. Demonios, creo que había esperado un monstruo alicornio del tamaño de un dirigible, retorcido y malvado, irradiando explosiones de poder. O algo igualmente absurdo. Redeye era un pony. Podía terminar con todo esto ahora. Solo necesitaba algo grande y pesado. Podría hacerlo flotar sobre su cabeza y dejarlo caer. Incluso si los grifos me veían, incluso si Stern me mataba a tiros, podía aceptarlo siempre y cuando pudiera llevármelo conmigo. Una de las yeguas alicornio miró hacia la multitud y sus ojos me encontraron rápidamente. Extendió sus alas y voló, manteniendo una vigilancia protectora. Maldita sea. Se habían acordado de mí, y no me iban a dejar utilizar el mismo truco 2 veces. Me di cuenta con un escalofrío que los alicornios sabían que estaba aquí. Y también lo sabía su diosa. Lo cual, sospechaba, significaba que Redeye también. Este había sido un plan estúpido. En el borde del tejado estaban los restos de una barandilla que alguna vez había sostenido un cartel. Redeye se acercó a ella, las otras 2 yeguas alicornio tomaron posiciones a cada lado. Se volvió hacia nosotros, colocando sus pezuñas delanteras sobre la barandilla mientras miraba hacia abajo. Jadeé, mi mundo de repente se sacudió por debajo de mis pezuñas. Trabajadores. Bienvenidos y gracias por acompañarme. Redeye era aún más carismático en persona, sus palabras aceitosamente suaves y diabólicamente persuasivas. Pero apenas las estaba escuchando. Mi mirada estaba paralizada en el resplandor rojo que salía de la esfera de metal dentro de lo que debería haber sido la cuenca de su ojo derecho. ¿Un ciberpony? Redeye era un ciberpony. Estaba frente a un nivel de avance tecnológico que iba mucho más allá de las terminales y los parastribos. ¿Cómo? ¿Dónde consiguió esa tecnología? ¿Cuándo fue posible esa tecnología? Mi mirada recorrió su cuerpo, buscando otros implantes, y se fijó en su pata delantera derecha. Redeye llevaba un pibut. Redeye venía de un establo.
Os he exigido mucho en nombre del futuro, decía Redeye mientras me sacudía de mi total estupor. El semental escarlata incluso llevaba su pibuk en la pata delantera derecha, lo cual era poco común. Igual que yo. Pero no pediría nada de vosotros que no me exigiría a mí mismo, afirmó Redeye, mirándonos. El rayo rojo de ese ojo brilló mientras me recorría. Como podéis ver, fui dotado, sin ningún mérito propio, con una educación privilegiada con la que los buenos ponis de nuestro yermo solo pueden soñar. Vivía en un establo donde se daban por sentados lujos como la seguridad, la comida y el agua limpia. Nuestro talismán de agua por sí solo podría haber dado un sustento vital a miles de personas, pero en cambio se estaba utilizando para frivolidades como la fuente de nuestro atrio. Frunció el ceño y negó con la cabeza. Observad mi ojo. Mi establo ofrecía avances médicos y tecnológicos muy superiores a los de la civilización de antes de la guerra. Los ponis en los rangos más altos de Stabletech conspiraron para hacer de mi establo un experimento del gobierno basado en el camino de los ponis terrestres. El establo 2 siempre había conocido a una yegua unicornio llamada Portavoz. Traté de imaginar un establo regido por las ideas del camino de los ponis terrestres e impulsado por la misma ansia de progreso e industria que había dominado el pensamiento del Ministerio de Tecnología Militar. ¿Qué podrían lograr durante 200 años de aislamiento? Bueno, implantes cibernéticos, por ejemplo. Me di cuenta de que había perdido el hilo del discurso de Redeye, y me reprendí por no prestar más atención ahora que estaba justo frente a mí. Pero no pude evitar la supurante sensación de que estaba mirando a un espejo oscuro y sumamente maldito. Vi el yermo por lo que es. Pero más que eso, vi lo que debería ser. Y lo que podría volver a ser. Esa noche, por primera vez, la diosa me susurró, me encontré resistiendo pegarme con una pezuña. La idea de que la diosa de las yeguas alicornio estaba hablando con Redeye, o que al menos eso es lo que él creía, tenía mucho más sentido. Conocía un pony en el establo 2 que a veces captaba la transmisión de estable a través de un implante de metal en su mandíbula. Solo Celestia sabía lo que el cerebro de Redeye era capaz de recibir, intencionalmente o no. La diosa se comunicaba telepáticamente con los alicornios. ¿También se estaba comunicando con él? ¿O simplemente estaba captando señales perdidas? Preacher le había sugerido a Velvet Remedy que Redeye estaba malinterpretando sus mensajes. Y lo primero que me mostró fue lo equivocadas que eran las enseñanzas de mi establo. Cuán sumamente repulsiva era nuestra creencia de la supremacía de los ponis terrestres. Ninguna raza de ponis es mejor que otra. Todos somos esclavos del yermo. Y es solo a través de nuestro trabajo que podemos ser libres. Mientras Redeye hablaba, recordé las versiones deformadas de cuentos e historia que había visto en el establo 24. Incluso la historia de la yegua en la luna, la historia del destierro de 1000 años de la reina Luna debido a su locura, una locura de la que había sido rescatada por el grupo de amigas que Luna había elegido posteriormente para ser las ministras, había sido transformada en la historia de un príncipe desterrado. Teniendo en cuenta lo lejos que había llegado Stabletech para asegurar la efectividad de sus llamados experimentos, solo podía imaginarme cuáles habrían sido las enseñanzas en el establo de Redeye. Pero ese trabajo es inútil a menos que se comparta. Hasta que todos seamos libres, ninguno de nosotros será verdaderamente libre. Y tampoco mereceremos serlo. Redeye miró hacia otro lado, pareciendo extrañamente avergonzado. Luego, con una fiereza que no esperaba, nos dijo, y por eso mi establo fue el primero en ser desmantelado. Sus puertas y soportes arrancados y derretidos, sus muros y suelos de cemento cortados para crear los fundamentos de la catedral, la fortaleza que estamos construyendo donde estaba mi antiguo hogar, para que sea la capital de nuestra nueva ecuestría, y el nuevo hogar de nuestra diosa viviente. Me tambaleé. Los ponis de mi hogar fueron los primeros en unirse al ejército de los hijos de la unidad. O, en el caso de muchos, se convirtieron en los primeros trabajadores en estos mismos suelos donde trabajáis hoy. Vi la generosidad de nuestro establo compartida, el talismán de agua entregado a un pueblo en apuros que ahora conoce la alegría del agua limpia y pura. Concentré las grandes mentes de nuestros mejores científicos hacia la búsqueda de la nueva era que se avecina. Lo único que queda de mi casa es esta capa que uso como recordatorio, afirmó Redeye, sonriéndonos. Todo lo que he tenido, lo he dado. Como vosotros hacéis hoy, sus ojos, tanto mecánico como natural, miraron a los ponis en la multitud. Su voz era paternal. Y no podría estar más orgulloso de todos vosotros. Volvió a mirar a Stern. La hembra grifo de color negro asintió con la cabeza de plumas blancas, pero su pico se torció en un ceño de disgusto en el momento en que se dio la vuelta. La yegua alicornio en el aire continuó dando vueltas, manteniendo los ojos abiertos en busca de objetos voladores no identificados. Mirándonos de nuevo, bañándonos en su sonrisa bajo las nubes color pizarra, Redeye anunció. Y por eso os traigo el regalo del respiro. Mañana será un día de descanso. Nadie trabajará. Además, la generosidad de los alambiques del bar Caldecott estará disponible gratuitamente para aquellos que deseen probar el mejor whisky escocés que Birmingham tiene para ofrecer. Las palabras del líder de nuestros esclavistas fueron recibidas con aplausos y gritos de alegría. Era una locura.
La gratitud de la multitud tenía tanta consistencia como nuestra avena. Miré a mi alrededor y encontré algunos ponis que no estaban celebrando. Uno de ellos era Duff, aunque Blood parecía alegrarse por ambos. Redeye sonrió amablemente, y luego agitó su pezuña pidiendo silencio. Los rugidos y pisadas se apagaron, inquietos, como estrangulados. Y también he hecho planes para el entretenimiento. 2 eventos completos en el hoyo, con asientos para que todos disfrutéis. Nos miró. Eso es, por supuesto, si puedo conseguir algunos voluntarios. El silencio se convirtió en un duro silencio. Los esclavos se miraron los unos a los otros. Y tenemos uno. Anunció Redeye mientras miraba a la multitud. ¿Alguien más? Miré a mi alrededor para ver quién se había ofrecido como voluntario para el deporte de sangre. Duff estaba sosteniendo una pezuña en alto. Blood lo miraba estupefacta. Luego, lentamente, en una muestra de compañerismo que pensé más allá de la violentísima yegua ex-desolladora, Blood se paró al lado del semental color meado y levantó su propia pezuña, bajando la cabeza para suspirar. «Vete a la mierda, Duff», murmuró. «¿Cómo te odio?». La voz de Redeye contó. «Y ya van 2». Todo se fue a la mierda aproximadamente 1 hora después del discurso de Redeye. Estaba volviendo hacia el pozo de parachoques cuando el grito de una yegua me hizo correr. El grito venía del interior de un edificio cuya pintura en descomposición proclamaba: Granja de atracciones de Birmingham. Laberinto de espejos y casa de los reflejos locos. La yegua volvió a gritar y yo cargué adentro. El interior del edificio estaba oscuro y polvoriento, el aire lleno de motas, el suelo cubierto de cristales rotos. Me hice levitar un poco mientras me movía, sin querer cortarme. El lugar era un laberinto, tal como se anunciaba, pero la mayoría de los espejos estaban rotos, sus marcos llenos de restos afilados. Los viejos grafitis sugerían que una banda de desolladores había usado el lugar para probar su propio diseño. ¡No! ¡Suéltame!, gritó la yegua, y patiné hasta detenerme cuando reconocí la voz. Era Blood. Escuché risas. Y la voz de un semental, ronca y cruel, preguntando: ¿por qué no íbamos a divertirnos esta noche? ¿Qué más te da, si mañana mismo vas a morir en el hoyo? Escuché un gruñido que sonaba como Duff. Y luego el sonido de madera impactando contra la carne de un pony. Tropé hacia adelante hasta que capté la escena reflejada en el tercio restante de un espejo roto. 2 esclavistas tenían a Blood presionada contra una pared. Pude ver sangre fluyendo de su espalda donde los fragmentos dentados del espejo detrás de ella la cortaban. Uno de los esclavistas era un unicornio, y estaba haciendo flotar una escopeta en la cara de Blood mientras él se presionaba lascivamente contra ella. El macho junto a él apuntaba a la yegua con una escopeta recortada casi idéntica al primer arma de fuego que había visto desde que salí del establo 2. 3 esclavistas más estaban apilados sobre Duff. Uno de ellos, una yegua, estaba tratando de someterlo a golpes con la culata de su rifle. Mi corazón estalló de rabia. Sentí que mis nervios se encendían. Recordé que no podía empezar a matar esclavistas. Que mi única oportunidad de llegar a Redeye requería mantener un perfil bajo hasta que pudiera acercarme lo suficiente. Que todavía me quedaba mucho trabajo por hacer, que en realidad no quería salvar a esa puta sádica y a su amigo el violador. ¿Qué diablos estaba haciendo arriesgando mi vida, arriesgando todo, por esta escoria? Y absolutamente nada de eso importó, como aprendieron los esclavistas cuando el resplandor de mi cuerno fue reflejado por los cientos de fragmentos de vidrio mortalmente afilados que lancé contra ellos. El esclavista con la escopeta recortada logró disparar antes de que la habitación se convirtiera en una obra de arte moderno. Su tiro falló. El asesinato particularmente sangriento de 5 esclavistas no pasó desapercibido. El único disparo había llamado la atención, y ahora estaba corriendo por el laberinto, tratando desesperadamente de encontrar la salida mientras los guardias esclavistas con bardas pesadas y sillas de batalla me perseguían. Dejé a Blood y Duff vivos y estupefactos, dejando tras de mí una escena tan sangrienta que habría hecho envidiar a los desolladores. Había agarrado la escopeta y el rifle de la yegua, pero no había tenido tiempo de registrar los restos. Solo tenía la munición que ya había en las armas de fuego. Según mi op, no era mucho. 2 disparos en la escopeta, 12 en el rifle. Las marcas rojas en mi brújula op me dijeron que 2 guardias más avanzaban delante de mí. Indudablemente, tenían el edificio rodeado por fuera. Mi única esperanza era salir de aquí y cambiar de terreno antes de conseguir munición suficiente para hacer frente a algo más que las fuerzas de esclavistas más cercanas. Desearía haber elegido traer el Stealthbook después de todo. Las marcas rojas se movieron, zigzagueando a través del laberinto, acercándose. Me agaché, escondiéndome, con la escopeta lista. En el momento en que la cabeza de la primera guardia apareció en el pasillo, activé Fast y abrí fuego. La guardia esclavista cayó con fuerza, sangrando por un agujero desgarrado en su garganta. El segundo estaba justo detrás de ella. Le metí el último disparo en su ojo izquierdo. Luego tiré la escopeta y galopé hacia adelante. Escuché gritos y sonidos galopantes de pezuñas calzadas con herraduras sobre cristales rotos detrás de mí.
Delante vi una puerta abierta, el crepúsculo se derramaba alrededor de la esclavista parada allí. Era una yegua unicornio y estaba haciendo flotar un escudo antidisturbios frente a ella mientras apuntaba una pistola semiautomática en la entrada. Mierda. Me metí en otro pasaje y retrocedí hacia un callejón sin salida mientras sopesaba mis opciones. Los esclavistas detrás de mí se estaban acercando. Choqué con el espejo detrás de mí, un calambre de frío bañó mi cuerpo al contacto. Me volví, mirándome al único espejo completamente intacto en la casa de los reflejos locos, y me quedé petrificada. Mirándome estaba yo, pero no era yo. La Little Pit que me devolvía la mirada llevaba una armadura de desollador improvisada. Estaba carcomida por heridas, moribunda, su cuerpo agonizando mientras me miraba en una tensa postura de combate que se debilitaba rápidamente, su mirada retándome a hacer otro movimiento. Retrocedí, horrorizada, me volví y eché a correr. Justo en el camino de la pistola semiautomática. Habría quedado reducida a menudencias sangrientas si mi repentina aparición no hubiera asustado a la yegua unicornio. El momento que le tomó recuperarse fue suficiente para que yo agarrara telequinéticamente el arma y la girara, abriendo fuego. El escudo antidisturbios fue insuficiente para su impresionante potencia de fuego. Me detuve un momento en un intento inútil de sacar la ametralladora giratoria de su silla y llevarla conmigo. Luego salí corriendo por la puerta. Un francotirador en uno de los globos de fiesta disparó. La bala pasó a mi lado y se estrelló contra un carrito de palomitas de maíz quemado. Empecé a zigzaguear, convirtiéndome en un objetivo lo más difícil posible. Necesitaba un lugar seguro, preferiblemente un lugar alto. Era hora de llamar a Calamity. Todo este plan había resultado un fracaso. Un grifo se abalanzó sobre mí y me disparó con una metralleta. Cambié de rumbo, con la esperanza de que no me acorralaran. Y me acorralaron. El camino frente a mí terminaba en la verja de hierro forjado que rodeaba el parque de atracciones. Me habían metido en una trampa. Al menos, esa era su intención. Mientras galopaba más allá de un puesto de repostería, mágicamente recogí una docena de cajas de pasteles esparcidas, haciéndolas flotar delante de mí. Las hice hacer levitar cada una más alto que la anterior, formando escalones. Envolviéndome con un campo de levitación para anular mi propio peso, subí corriendo la escalera de cajas y salté la cerca. El francotirador del globo de fiesta disparó de nuevo, haciendo un agujero en la última caja justo cuando mi pezuña la dejaba atrás. El grifo se volvió y continuó la persecución. Pero, al menos por el momento, había reducido a mis oponentes a 2. Rodé en el suelo y lancé mi hechizo de apuntar, desatando la mitad de las balas del rifle en el vientre acorazado del grifo mientras volaba sobre mí. La armadura del talón resultó ser muy buena. No estaba muerto, ni siquiera ensangrentado, pero los impactos le quitaron el aire y le obligaron a aterrizar bruscamente. Rodé de nuevo sobre mis pezuñas cuando otro disparo de francotirador golpeó el suelo pasando justo donde había estado mi cabeza. Necesitaba salir del campo visual de este francotirador. No era un Calamity, pero era un tirador espantosamente bueno. Y solo necesitaba un acierto a mi cabeza. Corrí hacia el edificio intacto más cercano, disparando las últimas de mis balas a los 2 guardianes que vigilaban frente a él. Tiré el rifle, acercando telequinéticamente una de las pistolas automáticas de los guardias como reemplazo, y atravesé las puertas del Hotel Alpha Omega. Elipsis. El hotel que una vez acogió la celebración del sol de verano había conocido siglos mejores. El aura de opulencia se aferraba al interior como su papel pintado descolorido y descascarado. El aire estaba sucio y lleno de pequeñas motas de polvo y descomposición. De vez en cuando caían pequeñas lluvias de yeso de las grietas del techo. El hotel era el hogar de ponis que sabían que estaban en un corredor de la muerte glorificado. Los ponis se sentaban a lo largo de la barra, bebiendo toda la noche, sabiendo que mañana la mayoría de ellos serían masacrados en un espectáculo sangriento para la diversión de la multitud. Multitudes llenas de compañeros esclavos que de alguna manera podían mirar dentro del hoyo y no verse a sí mismos. ¿Quién podría mirar, y realmente animar la matanza? Pensé. Mi corazón se sintió enfermo mientras caminaba rápidamente a través de la pequeña multitud de esclavos silenciosos. Miraron en mi dirección brevemente, si es que lo hicieron. No les importaba. ¿Por qué deberían hacerlo? Al parecer, éramos incapaces de preocuparnos los unos por los otros. Me quité la humedad de los ojos y busqué las escaleras. Si podía llegar al techo, podría llamar a Calamity y largarme de aquí. Subí por el Alpha Omega, mis pezuñas avanzando pesadamente sobre la alfombra podrida. Miot estaba recogiendo una serie de marcas amistosas, pero no había señales de nadie que fuera hostil. Pasé junto a un cuadro de Celestia de pie en lo que parecía un gran salón de baile, con una amable sonrisa en su rostro, rodeada de coloridos ponis en la fiebre de una fiesta. La celebración del sol de verano en pleno apogeo. La pintura estaba descolorida por el tiempo y el polvo. Diosas, este es un lugar deprimente, murmuré, casi deseando que vinieran más guardias detrás de mí, aunque solo fuera para que la adrenalina me protegiera del manto de desesperación que comenzaba a asfixiarme. ¿Por qué no venían? Debería tener a todos los ejércitos de Stern en mi cola ahora.
Ese francotirador seguramente vio hacia dónde me dirigía. Quizás me consideraban atrapada. Pero, incluso entonces, no podía imaginar que simplemente se sentaran y me dejaran vagar libremente aquí. ¿Por qué no iban a entrar? Encontré el siguiente tramo de escaleras y comencé a subir. Estaba llegando a la parte superior cuando todas las luces amistosas en mi OP comenzaron a ponerse rojas. Ahora estaba detectando docenas de hostiles. Demasiados. Las luces estaban juntas, haciendo imposible identificar las posiciones de los oponentes individuales. Saqué la pistola automática y me agaché, esperando poder pasar a hurtadillas entre la mayoría de ellos. La puerta se abrió, no por mi cuerno o pezuña, sino por el tirón telequinético de un unicornio al otro lado. Inmediatamente activé Fast, apuntando al hostil antes de que me viera. Y me quedé petrificada de nuevo. Un potro. El potro, que hacía flotar a su lado una escopeta de un solo cañón de manera inexperta, ni siquiera tenía la edad suficiente para tener un estigma. Más allá de él, vi a otros potros, potras y potros jóvenes, todos bien alimentados, bien cuidados, y bien armados. La habitación en sí estaba muy iluminada y recientemente pintada con colores alegres. La peor de las grietas había sido reparada, sospeché por arte de magia, y el aire estaba considerablemente más limpio. A diferencia de cualquier otro edificio utilizado por esclavistas o esclavos, este piso había sido restaurado para reflejar fielmente su antigua gloria. Mis ojos se abrieron aún más cuando vi lo que claramente era un aula de clase a través de la puerta opuesta a esta. Las palabras de Redeye resonaron en mi cabeza. Los jóvenes de nuestra nación son, y siempre han sido, mi máxima prioridad. Todo lo que sacrificamos, lo hacemos por ellos, para darles un lugar mejor. La escena ante mis ojos era a la vez maravillosa y aterradora. Potros pequeños, arrancados de los hogares de sus familias y entregados al cuidado de yeguas y sementales cariñosos. Sus familias reales morían en la ciudad de abajo, atrapadas y esclavizadas detrás del muro. Mientras ellos mismos recibían el mejor cuidado posible, probablemente la mejor vida posible en el yermo. Y se les estaba enseñando. Educación. Adoctrinamiento. Por supuesto que amaban a Redeye. Estarían dispuestos a matar por él. Redeye estaba construyendo escuelas. Y estaba a punto de tener la capacidad de imprimir sus propios libros de texto. Esta escena se iba a repetir en todas partes. No pude hacerlo. Desactivé a Fast. No podía pasar a hurtadillas entre todos ellos. Y no podía, simplemente no podía, luchar contra ellos. ¡Ey! Gritó el potro escaleras abajo. Ella está aquí. Me volví para huir, solo para ver una yegua alicornio azul medianoche moviéndose silenciosamente por las escaleras hacia mí. Me habría enfrentado a coces si se me hubiera dado la oportunidad. De hecho, me había preguntado por qué nadie más venía detrás de mí. Por las diosas, ¿cómo pude haber olvidado que algunos de estos monstruos podían volverse invisibles? El cuerno de la yegua alicornio estaba brillando. Una manzana de metal flotó hacia mí, sin anilla. La yegua alicornio sobreviviría, pero incluso si yo lo hiciera, el potro a mi lado no lo haría. Si hubiera tenido tiempo, me habría detenido a preguntarme por qué la yegua alicornio amenazaría la vida de un potro si estos eran tan preciados para Redeye. Pero no hubo tiempo. Instintivamente, arremetí con mi magia, tratando de quitarle la granada. Me di cuenta de mi error cuando el mundo empezó a escaparse de mí. Lo último que vi fue a la yegua alicornio retirando la ilusión que rodeaba el orbe de memoria. Recordaban. Aprendían. Y había caído en mi propio truco. Todo se materializó con una nitidez casi brutal. Los colores eran más intensos. Las líneas alrededor de los objetos casi vibrantes. La luz del sol era más soleada de lo que jamás había imaginado. Brillante, cálido y glorioso más allá de lo creíble. Podía oler el arbusto detrás del cual estaba parada, las flores cerca, la hierba. Podía oler a los dos ponis que estaba viendo. El sudor de Applejack me habría revuelto lugares recientemente heridos si este hubiera sido mi propio cuerpo. Sin embargo, no era un hecho del que estuviera muy consciente. Podía sentir un ligero ardor en mi pezuña izquierda, como si hubiera tocado recientemente una estufa caliente. Tenía picazón en la mejilla, un dolor extraño en las patas traseras que apenas notaba, un hormigueo en la espalda. Tenía un sabor a menta familiar y delicioso en la lengua. Oh no. Con horror naciente, me di cuenta de que mi anfitriona estaba drogada con mentos fiestuki. Oh, por favor, no. No puedo soportar esto. Los efectos no eran tan pronunciados. Sentía las percepciones mejoradas, pero ninguno de los otros efectos. Aún así, era demasiado cómodo, demasiado atractivo. Hola, Fluttershy, dijo Applejack, saludando a su amiga con una sonrisa mientras la yegua Pegaso amarilla aterrizaba suavemente en el césped como si le preocupara hacerle daño. Hola, Applejack, dijo dócilmente la yegua Pegaso. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Bueno, el tímido Pegaso miró hacia abajo, cruzando una pata sobre la otra. Eso es, Applejack puso los ojos en blanco. Tranquila, chica. Escúpelo, ya. ¿Hay algo mal? El Pegaso respiró hondo y luego dijo apresuradamente. ¿Estás buscando una amiga cercana?
Porque, si es así, podríamos, ¿sabes? Hizo una pausa, obviamente sin tener idea de lo que hacían las buenas amigas en la privacidad de sus propias camas. Mi anfitriona sofocó una risita cuando los ojos de Applejack se abrieron como platos. Luego frunció el ceño, trotando junto a la yegua Pegaso profundamente sonrojada para golpearse la cabeza repetidamente contra un árbol. Cuando terminó, se volvió hacia Fluttershy. Suficiente. ¿Qué os pasa a todas, que últimamente fingís coquetear todas conmigo, como si fuera una jovencita tonta? Os creía más maduras. Dio un paso adelante. Fluttershy retrocedió uno. Fluttershy, te conozco. Así que sé sincera conmigo. Bien, ¿Rainbow Dash te incitó a esto? Preguntó Applejack. Oh. Chilló Fluttershy, pero negó con la cabeza. No. Applejack pareció dudar. ¿Así que dices que acabas de pensar en todo esto por ti sola? Fluttershy negó con la cabeza. Así que Rainbow Dash te animó. No, insistió en voz baja. Mi anfitriona comenzó a moverse, saliendo silenciosamente de detrás del arbusto. Pero, ¿alguien lo hizo? Adivinó Applejack. Su amiga amarilla asintió. ¿Quién? Mi anfitriona se había movido detrás de Applejack tan rápida y sigilosamente que ni yo lo vi suceder. Aún así, me desconcertó cómo podíamos estar paradas tan cerca y que ninguno de los ponis pareciera vernos. ¿Éramos invisibles? Ciertamente no sería la primera vez que me encontraba en un ser mágicamente oculto que estaba espiando a las ministras. Pero estaba claramente en un pony terrestre. Applejack se dio la vuelta solo para encontrarse cara a cara con mi anfitriona. Asustada, saltó tan rápido que cayó de espaldas. Pinkie Pie. Hola. Sentí que decía mi hocico, escuchando las palabras con una voz chillona pero simpática. Au. Me atrapaste. ¿Qué demonios? El pony naranja de crin rubia se detuvo. Luego se pegó en la cara mientras aún estaba tirada boca arriba en una posición de lo más indigna. Tú. Todo esto ha sido una de tus bromas pesadas y de Rainbow, ¿no es así? ¿Sí? Me escuché decir felizmente mientras comenzaba a brincar. Applejack volvió a ponerse de pie, mirándonos a mí y a mi anfitriona con enfado. ¿Te importa si pregunto por qué? Bueno, ¿has estado totalmente deprimida desde el funeral? Por supuesto que sí. Estalló Applejack. He perdido a mi hermano. Y has estado trabajando muy duro, continuó Pinkie Pie. Y no has salido, ni has ido a fiestas, ni has visto a tus amigas. Y apenas has hablado con ningún semental. Applejack resopló. ¿Cómo puedes saber si? Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo estúpida que era la pregunta considerando a quién se la estaba haciendo. Fluttershy había retrocedido un poco, casi escondiéndose. Y estás agitada y estresada y te vas a agotar si no tienes cuidado, y realmente necesitas un poco de sexo. Applejack bajó la cabeza. Pinkie Pie era incorregible en el mejor de los casos. Esto no va a terminar hasta que me consiga un novio, ¿verdad? ¡No! Anunció Pinkie Pie animosamente. ¿Cómo diablos podía rebotar sobre todas las pezuñas así? Estaba dentro de ella y todavía no podía entenderlo. Bueno, ¿ayudaría si dijera que hay un macho en el que he estado interesada? Pinkie Pie dejó de rebotar y miró al vacío. La picazón en un lado de su mejilla migró a su barbilla. Volvió a mirar a Applejack. Sí, esa es la verdad. Pero la picazón en la barbilla significa que aún no se lo has confesado. Tienes que hablar con él. Applejack suspiró. ¿Y, si lo hago, terminará esta tontería? Vi cómo el mundo se movía mientras Pinkie Pie asentía con entusiasmo. Mi anfitriona comenzó a gritar hazlo. Ruidosamente mientras rebotaba en círculos alrededor de Applejack. Vale. Applejack extendió una pezuña y detuvo a Pinkie Pie. Con una condición. ¿Cuál? Las dos tenéis que jurar. Applejack se volvió para mirar a Fluttershy, las dos, que esa Rainbow Dash no escuchará una palabra de esto. Pero, comenzó Pinkie Pie, si Rainbow Dash no lo sabe, ¿cómo sabrá que es hora de detener la broma, tonta? Puedo soportar eso, dijo Applejack con severidad. Al menos, ahora que sé que pretende. Pero este posible novio mío. Bueno, tiene un nombre un poco gracioso, y creo que Rainbow no será capaz de no estropearlo todo. Vaya, eso es sospechoso. Applejack pareció darse cuenta también. Mirad, se lo diré a ella misma cuando esté lista. No antes. Miró a sus dos amigas. Ahora, Pinkie Pie, júralo. La reacción de mi anfitriona fue inmediata. Luché por hacer un seguimiento de los extraños movimientos, que terminaron con meterme una pezuña en el ojo. Que acompañaban el pequeño canto que Pinkie Pie y Fluttershy lograron hacer en perfecta sincronía. Cruza mi corazón y espero volar. Méteme una magdalena en el ojo. Applejack exhaló un suspiro de alivio. Las tres amigas comenzaron a caminar, mi anfitriona se fue quedando atrás lentamente. Oh, ahí está de nuevo. Applejack y Fluttershy se detuvieron y miraron hacia atrás. ¿Qué pasa? Pezuña ardiente significa que Little Pip nos está mirando, espetó Pinkie Pie de manera imposible. Ni siquiera hoy comprendo cómo pudo saber eso. ¿O que nos estará mirando? No estoy segura. Saltó detrás de sus amigas. ¿Quién es Little Pip?
Elipsis. ¿Los hornos? Sugirió Stern, mirándome. Estaba atada y encadenada al suelo. Y, como si eso no fuera suficiente, 2 alicornios de pelaje verde estaban congelados a mi lado, atrapándome dentro de un escudo. No solo había hecho la mayoría de las cosas que Stern consideraba una sentencia de muerte, las había hecho con resultados agresivos. Mi lucha había fracasado, pero Stern se había tomado el tiempo para nombrar a cada esclavista que logré matar antes de mi inevitable captura. No, dijo Redeye, provocando una mirada de sorpresa y disgusto en la hembra grifo. El semental mejorado cibernéticamente se acercó a mí. Hoy me siento particularmente generoso. Dudaba que me importara mucho su definición de generosidad. Pero la horrible historia de un pony que fue devorado desde dentro por un número cada vez mayor de paráspritos me hizo sentir agradecida de todos modos. Dirigiéndose a mí directamente, Redeye preguntó: ¿crees que soy un monstruo? Sin rodeos, respondí. Sí. Se encogió de hombros. Porque, evidentemente, lo soy. Y tú, moradora del establo, probablemente puedas verlo con más claridad que la mayoría. Porque tú y yo somos muy parecidos, ¿no es así? Ni siquiera un poco, sí sé. Redeye se rió entre dientes. He oído hablar de tus hazañas. Creo que somos más iguales de lo que te gustaría. Lo has tenido fácil hasta ahora. Enfurecida, escupí. Fácil. ¿Crees que por lo que he pasado antes de llegar aquí ha sido fácil? Redeye me dio una sonrisa casi paternal. El hecho de que todavía puedas estar ahí y juzgarme me lo dice. Has pasado grandes dificultades, estoy seguro. Pero nunca te has visto obligada a renunciar a tus principios por un bien mayor. Sacrificarte y convertirte en un monstruo porque era lo correcto. Oh, cuán en desacuerdo estaba. No podrías hacerlo ni siquiera por tu propio bien, señaló. Por lo cual, por cierto, estoy muy agradecido. Si le hubieras tocado un solo pelo a uno de esos potros, hizo una pausa, luego simplemente dijo, gracias. Redeye se volvió hacia Stern. Su capa apareció a la vista, una tela tosca hecha con uniformes de establo. El número 101 era visible en amarillo contra la tela negra. Llevadla abajo y mantenedla bajo el escudo. Mañana peleará en el hoyo. Elipsis. Alineada en la oscuridad con otros 5 ponis, pasé una hora hurgando en los mensajes grabados de la señora Periwinkle. La mayoría eran inútiles, pero uno era en realidad de una ministra, y no la que había estado esperando. Querida señorita Periwinkle, comenzó la voz. Me pareció muy extraño escuchar un mensaje de audio dirigido como si fuera una carta. Fue un placer volver a tener noticias tuyas. Los nuevos carteles para las bibliotecas son absolutamente perfectos. Espero que no sea una carga tener 200 producidos la semana que viene. También tengo un asunto más delicado sobre el que preguntarte. Permíteme comenzar esto diciendo que desde hace décadas, desde que ella me enseñó su hechizo para encontrar gemas, Rarity y yo nos hemos reunido a intervalos irregulares para intercambiar hechizos mágicos. Debo admitir, y por favor cree que no digo esto para presumir, ha pasado mucho tiempo desde que la última vez que trajo algo que yo no hubiera aprendido. Es decir, hasta hace 3 días. Me emocionó ver que había aprendido un truco que nunca había visto. Había encantado un pequeño espejo. Al mirar en él, puedes tu reflejo, como con cualquier espejo. Pero si lo tocas, o enfocas tu magia en él, entonces un hechizo dentro del espejo toma, bueno, como ella lo expresó, el espejo toma una foto de tu alma. Luego, un segundo encantamiento permite que el espejo muestre esa imagen. Como me dijo Rarity, el espejo puede mostrarte cómo eres por fuera, y por dentro. Debo admitir, que no estaba preparada para lo que vi. Y todavía no estoy segura de lo que vi. Pero eso es, personal. Más bien, quería preguntarte si podrías darme alguna pista sobre dónde Rarity pudo haber aprendido encantamientos como ese. Sé que Rarity modificaría cualquier hechizo mágico hasta que se adaptara a sus deseos. Pero, sinceramente, he estado revisando mis libros, y no he encontrado nada que se parezca ni remotamente a este hechizo. Sé que has trabajado de cerca con ella durante los últimos meses, así que esperaba que tuvieras alguna idea. Además, no sé si vale la pena mencionarlo, pero el hechizo iba acompañado de una sensación de frío. No como cualquiera de los demás hechizos de Rarity. De todos modos, esto es principalmente una cuestión de curiosidad desesperada, y te pido que por favor no le menciones esto. Pero si tienes alguna idea, te agradecería mucho que me la hicieras saber. Tu amiga. Willy de Sparkle. Eliminé los demás mensajes de mi pibbook, pero conservé ese. Me senté en la oscuridad silenciosa con otras 5 almas perdidas y esperé. Elipsis. El ruido afuera me dijo que los asientos alrededor de la arena se estaban llenando rápidamente. Escuché a Stern, su voz magnificada por los altavoces, dando la bienvenida a todos al sangriento espectáculo. Escuché pezuñas golpeando las gradas en aplauso. Mi rostro se contrajo de indignación. ¿Cómo podían? Esto era enfermizo. Antes, una esclavista había colocado una sábana en mi costado, cubriendo mi estigma. Me gruñó y me susurró sus más entrañables deseos de que mi sufrimiento fuera profundo, insoportable y muy lento. Había conocido a uno de los esclavistas violadores.
La única razón por la que me libré de que me violara fue porque Stern estaba mirando, pero aún así se salió con la suya y cubrió la parte inferior de la sábana con una especie de polvo punzante que me dificultaba la concentración. Yo era el número 3. Blood y Duff eran los números 1 y 2, respectivamente. Estaban sentados más cerca de la puerta, mirando hacia la arena, una parcela de cemento roto debajo de una cúpula de barrotes de la que colgaban varios bidones. Pude ver placas de presión colocadas como minas por todas partes. Ninguno de los dos me habló, haciendo todo lo posible por ignorar mi existencia. No podía decidir si sentirme herida o aliviada. Antes era una pista de patinaje sobre hielo, dijo casualmente el macho de color azul con el número 4 en el costado. Aparentemente, al dueño de la granja de atracciones le gustaba el patinaje sobre hielo. Agradece que Redeye haya quitado el talismán de agua y le haya dado un mejor uso. Estas peleas ya son lo bastante brutales sin hielo. Traté de imaginar eso y no pude. Afuera, la multitud comenzó a clamar por la primera pelea, sus pisadas cayendo en una unidad que enorgullecería a la diosa. Parte de mí quería darles de coces. Pero estos eran los ponis que estaba tratando de salvar. Oye, considérate afortunada, bromeó el macho azul. Ser el número 3 no está mal. ¿Alguien te ha dicho cómo funcionan estas cosas? Negué con la cabeza. El rugido del exterior se incrementó a un crescendo. Hubo un fuerte zumbido, luego un sonido metálico cuando la puerta fue levantada por un unicornio que nadie dentro podía ver. Ronda 1. Retumbó la voz de Stern. De la puerta roja, desde los páramos de Irlanda, tenemos a Cinderglock. Este es su segundo evento, así que sabéis que tiene cadáveres a sus espaldas. Y de la puerta negra. Es dura, es mala, es una desolladora con más muertos que pelos en vuestros crines, es Blood. Blood se levantó, miró abatida la puerta abierta por un momento, luego se puso firme y salió al trote, poniendo una cara valiente que no me tragué ni por un segundo. Verás, me decía número 4, hay 2 puertas. Nosotros somos puerta negra. Cada puerta tiene 6 luchadores, numerados al azar. Si sobrevives a tu primera ronda, te enfrentarás al próximo oponente de la puerta roja. El evento dura hasta que todos los oponentes de una puerta estén muertos. Los supervivientes de la otra puerta luchan en el próximo evento. Miré a Blood e hice una mueca. Entonces, básicamente, apesta ser el número 1. No podía creer que sintiera simpatía por la vil desolladora. Bueno, es un toma y daca, dijo número 4. Lo miré con curiosidad. Quiero decir, es cierto, si eres un número lo suficientemente alto, es posible que no tengas que pelear en absoluto. Y cualquiera que sobreviva a 6 eventos queda libre. Sin importar si realmente has luchado o no. Tuve la sensación de que número 4 había superado al menos un evento de esa manera. Incluso obtienes un lugar en el ejército de Redeye. Añadió con entusiasmo. Consideré señalarle el tipo de puesto al que Redeye probablemente lo nombraría si nunca ganaba una pelea. Pero mantuve mi boca cerrada. El repentino rugido de la multitud hizo que mi atención volviera a la arena. Blood yacía sobre su propia sangre. Cinderglock, un macho gris claro de aspecto atlético, estaba levantando sus pezuñas en señal de victoria. La pelea había durado unos segundos. Mi corazón se hundió. ¿Me repites el beneficio de ser el primero? Pregunté, abatida. Número 4 se acercó, aparentemente incapaz de comprender el espacio personal. Bueno, ¿ves esos bidones? ¿Y ves esas placas de presión? Asentí con la cabeza a cada uno. Pisa una placa, el bidón de arriba cae. Ahora, cuidado, los bidones están llenos de cosas desagradables. Generalmente es una sustancia pegajosa radiactiva, pero a veces es algo peor. Escuché que una vez cayó uno lleno de ácido. Me estremecí, mirando la jaula que se había construido sobre la arena y los bidones que colgaban de ella. Unos grifos volaban muy por encima, observando el espectáculo con binoculares o visores de rifle. Mis ojos se encontraron con una puerta batiente incorporada en la jaula, que se mantenía cerrada por un simple candado. Segunda ronda. Gritó Stern. Desde la puerta negra, tenemos a Duff. La multitud estalló en risitas y carcajadas cuando Duff se levantó y salió a la arena. Echó un vistazo al cadáver ensangrentado de su compañera y luego le dio a Cinderglock una mirada asesina que casi pude sentir detrás de él. Duff cargó contra el pony gris. Cinderglock corrió, no hacia él, sino hacia una de las placas de presión. El bidón de arriba no cayó exactamente. Más bien, mientras el pony gris corría por la placa, la parte inferior del bidón se abrió y una docena de minas cayeron como lluvia, golpeando el suelo y rebotando en todas direcciones. Duff cambió de dirección con una destreza que no hubiera esperado. Las minas estaban preparadas para una detonación rápida, solo emitían un pitido antes de explotar en un destello de humo y metralla. Cinderglock había sido casi lo suficientemente rápido, pero sus patas traseras ya estaban desgarradas cuando las explosiones lo arrojaron hacia adelante. Todavía estaba luchando por ponerse de pie cuando Duff lo alcanzó. Sabía lo fuerte que golpeaban esas pezuñas. Pero al ver esto sospeché que Duff se había contenido cuando me pegó. Incluso en su último golpe bajo.
La multitud golpeó sus pezuñas y gritó pidiendo más mientras Duff golpeaba al otro macho, rompiéndole primero los brazos, luego todos los demás huesos que pudo antes de matarlo. Probé bilis. Minas, reflexionó número 4. Bueno, eso es nuevo. Le lancé una mirada oscura. Oye, como estaba diciendo, esos bidones tienen cosas desagradables. Pero, además, siempre tienen un arma o dos en ellos. Entonces, si eres el primero, puedes elegir los premios. Y si vas último, bueno, te enfrentas a un oponente con su elección de armas, en una arena llena de sangre, mierda y las diosas saben qué más, y todo lo que tienes son tus pezuñas. Pelear el último apesta. Tercera ronda. Finalmente anunció Stern después de que Duff dejara de brutalizar el cadáver de Cinderblock. De la Puerta Negra, todavía tenemos a Duff, después de una primera actuación sorprendente y entretenida. No creo que ninguno se ría ahora de su nombre, ¿verdad? La multitud aplaudió al animal salpicado de carmesí cuyo estigma de flor ahora era parcialmente visible detrás de su parche de número 2, que estaba mojado con la sangre de Cinderblock. Y ahora, la que sé que todos habéis estado esperando. La multitud se calló con alegre anticipación. De la Puerta Roja. Es demoníaca, es exótica, y nunca ha perdido una pelea. Rendíos ante nuestra 4 veces campeona. Shenit. Mi primer pensamiento, motivado por la palabra exótico, fue una yegua Pegaso. La idea de enfrentar a un oponente volador en esta arena era aterradora. Y, si ella era tan buena como se anunciaba, me enfrentaría a ella tan pronto como terminara de matar a Duff. La Puerta Roja se abrió y Shenit salió a la arena con un aplauso absolutamente atronador y abrumador. Por su expresión sombría, no lo estaba disfrutando ni un poco. Por la mirada que le dio a Duff, iba a matarlo, lo sabía, y no le daba ningún placer. Por su falta de alas, no era una yegua Pegaso. Por sus rayas, ni siquiera era un pony. Es una cebra. Capítulo 26. Shenit. El destino de Equestria no depende de que yo haga amigos. Los enemigos de Equestria. Las criaturas que nos masacraron por millones y destruyeron nuestras tierras con nubes de veneno y fuego valirio. Las criaturas que fueron retratadas constantemente como demoníacas, de pesadilla, prácticamente sin alma. Criaturas que, según la propaganda del Ministerio de Imagen, encarnaban las antítesis de las virtudes de Equestria. Sí, pensé, mirando hacia una arena enjaulada donde los ponis se asesinaban brutalmente unos a otros por deporte, porque los ponis somos tan nobles. ¿Era justo culpar a Shenit de todas las malas acciones de miembros de su raza siglos muertos? No más que culparme a mí por todas las cosas horribles que los ponis debieron haberles hecho. Tenía mis propios pecados con los que cargar. Y ahora, suponiendo que un desollador llamado Duff no la matara, se esperaba que yo luchara contra esta cebra. Y matarla o que me matara. Probablemente lo último. Me habían despojado de todo lo que podía usar como arma. Incluso el destornillador por el que había luchado tanto y sentía que me había engañado me lo habían quitado. Tenía mi cuerno, mis pezuñas, mi único hechizo y fast. Mis habilidades de pelea cuerpo a cuerpo eran, dicho sin rodeos, patéticas. Sería un milagro si sobrevivía. Pero ya había logrado milagros antes. Esa era la intención de Rebelle, que yo muriera o que me obligaran a matar a otros esclavos, siendo esta cebra solo una de muchas, comprometiendo las partes de mí que consideraba sagradas solo para poder vivir lo suficiente para matarlo. De cualquier manera sería una victoria para él. Aunque en este último caso, si lograba matarlo, sería una victoria pírrica en el mejor de los casos. Pensé en la imagen del espejo. Little Pip como una desolladora, empapada en sangre, agonizante. Esa no era mi alma, de eso estaba segura. Pero, sabía que podía convertirme en eso. Ya estaba nadando en la sangre de mis enemigos. Me di cuenta de que estaba en la misma situación de Monterey Jack, obligada entre destruir la bondad en mi alma o morir. Necesitaba otra opción. Y solo yo podía dármela. El calor del sol atravesaba las nubes negras, horneando el infierno teñido de rojo de Birmingham. Duff se mantenía firme, resoplando pesadamente, el cuerpo destrozado de Cinderblock rezumando sangre que empapaba el suelo bajo sus pezuñas. El cuerpo de Blood, la compañera de Duff, yacía no muy lejos, su propia sangre secándose y endureciéndose. Duff la miró y pude ver el dolor en su rostro. Me di cuenta de que ella simplemente se quedaría allí, horneándose en el calor, hasta que todas las peleas terminaran. Quería gritar. Ni siquiera le habían dado tiempo para llorar. La próxima pelea ya había comenzado. Duff se volvió y clavó la mirada en la cebra llamada Shenit. Una vista extremadamente rara en yermo. Posiblemente incluso más que un Pegaso. Shenit ha estado en los pozos de esclavos durante años, comentó número 4. Trabajamos juntos en una fábrica de productos químicos en el lado norte durante unos 3 meses, principalmente reciclando combustible de lanzallamas. En todo ese tiempo, nunca dijo una palabra. Según escuché, los esclavistas que la capturaron le cortaron la lengua después de que les dijo algo ofensivo. Número 4 hizo una pausa. Siendo una cebra y todo eso, probablemente fue algo francamente atroz. Como hola.
Vi cómo la cebra daba un paso adelante, acercándose a Duff y bajando la cabeza en lo que me pareció una señal de respeto por su oponente mortal. Duff no lo vio de esa manera. Vio una oportunidad y la aprovechó. Dándose la vuelta, le lanzó un brutal golpe directamente al cuello. La cebra cayó al suelo. Duff se volvió y se encabritó, levantando ambas pezuñas sobre la cebra caída. Shenit rodó sobre su espalda y pateó con sus pezuñas traseras, plantándolas ferozmente en el estómago expuesto del pony terrestre encabritado. Duff cayó, agarrándose el vientre, tosiendo saliva ensangrentada. La cebra dio un salto mortal, arremetiendo contra Duff. Duff gruñó y rodó hacia atrás, levantándose, solo para que la cebra girara sobre una de sus patas delanteras. Sus patas traseras extendidas barrieron las patas de Duff. Cayó de nuevo. Me quedé mirando, mi mandíbula desencajada. Observé los movimientos fluidos de la cebra. No estaba peleando, era más una forma de danza. Nunca había visto algo así. Parece el estilo capoeira, no es que sea un experto, señaló número 4 con sorpresa casual. Sus cejas se alzaron ante mi mirada en blanco. No me digas que has entrado en el hoyo sin haber leído al menos algunos libros de artes marciales. ¿Cómo esperas ganar? No, balbuceé. De todos los libros con los que me había topado en mi viaje por el yermo, de alguna manera me las arreglé para perderme ese género. Por supuesto que no. Volví la atención a la pelea. Duff volvía a estar de pie y estaba dando vueltas alrededor de la cebra. La cebra lo miró, esperando su ataque con una calma casi inquietante. Él se abalanzó y ella se arrojó al suelo, colocándole una pezuña en el pecho, dejando que Duff se la clavara con su propio impulso. Duff cayó al suelo y se desplomó. Ella era una luchadora mucho más hábil. Esto era injusto. Pero Duff era más fuerte. Y al empezar había golpeado a traición. Shenit trotó cautelosamente más cerca. Sospeché que estaba buscando poner fin a la pelea mientras el animal de color meado todavía estaba boca abajo. Duff estaba temblando como si estuviera exhausto, y gimió mientras trataba de levantarse solo para que sus patas fallaran. Su debilidad era una artimaña. En el momento en que Shenit se acercó lo suficiente, Duff se giró en el suelo y pateó una nube de tierra y arena en sus ojos. Ella relinchó, retrocediendo, cegada. Su cuerpo se hundió en una posición defensiva, preparada para un ataque inmediato. Pero Duff había visto algo que ella aparentemente no. Y en lugar de volverse para luchar contra ella, se lanzó hacia adelante. Escuché el bip de la mina sin detonar mientras galopaba sobre ella, pateando el explosivo hacia la cebra con una pezuña trasera. Shenit también lo había oído. Se arrojó lejos lo mejor que pudo, la mina explotó en el aire a casi 2 metros de la cebra. No letal o siquiera paralizante, pero lo suficiente como para hacerla caer, la onda dejándola sin aire. Me sentí jadear. Oh, ella puede soportar mucho más que eso, comentó número 4. Los esclavistas regularmente le pintaban cuadros en la espalda a latigazos, allí en la fábrica. Parecían disfrutar mucho al desquitarse con ella. Lo hacía mucho más fácil para el resto de nosotros. Me ericé, haciendo una mueca de dolor ante las imágenes mentales que sus palabras evocaban y por el escozor en mi costado. El polvo que el esclavista había puesto sobre mi estigma estaba hundiendo sus desagradables dientes en mi carne. Demonios, recuerdo una vez que una esclava unicornio cometió un error fatal durante el reciclaje y se prendió fuego. Los esclavistas le dispararon para que no corriera prendiendo fuego a todo el lugar. Luego, después de que las llamas se apagaron, solo por diversión, le cortaron la cabeza al unicornio y violaron a la cebra con el cuerno. Número 4 al menos tuvo la decencia de encogerse un poco. Yo estaba mirando con total horror. Ahora que lo pienso, eso fue justo antes de que se ofreciera como voluntaria para el hoyo. Shenit se estaba levantando. Duff había aprovechado el momento no para atacar, sino para pisar otra de las placas de presión. El pestillo del bidón de arriba se soltó y la parte inferior se abrió, liberando litros de agua verde brillante. Sí, eso es lo que tienen la mayoría de ellos, comentó número 4. Algo grande cayó con la sustancia pegajosa, golpeando el suelo con un ruido sordo y húmedo. Duff se apartó, pero las gotas que le alcanzaron le hicieron gritar. Se revolvió, sacudiéndose la mierda brillante, luego se volvió para ver su premio. Un hacha automática yacía en el charco verde luminiscente, reluciendo por la humedad. Duff hizo una mueca. Habiendo sentido apenas unas gotas en sus flancos, no parecía dispuesto a tocar con las pezuñas algo bañado en esa cosa. Shenit avanzaba con cautela de nuevo. Había aprendido lo suficiente de sus tácticas para saber que no deseaba enfrentarse a Duff en ningún lugar cerca de ese charco brillante. Comenzaron a rodear el charco uno frente al otro, cada uno manteniendo distancia del líquido, Shenit incluso más que Duff. Los ponis de las gradas empezaron a pisotear al unísono. Luchad. Luchad. Duff hizo un movimiento. Se las había arreglado para terminar junto al cadáver de Cinderglock, con Shenit al otro lado del charco. Corriendo sobre los restos de Cinderglock, levantó las pezuñas traseras, el cadáver de Cinderglock voló detrás de él. Una ola de lodo verde salpicó hacia Shenit. La cebra giró hacia un lado en una maniobra que ni siquiera creía posible. Cargó hacia Duff.
El gran macho la vio venir y se agachó, manteniéndose firme. Lanzó ambas pezuñas traseras hacia ella en un poderoso golpe en el momento en que ella estuvo al alcance de sus pezuñas. Pero Shenid saltó. Saltó limpiamente sobre Duff, golpeándole la nuca con una pezuña de pasada. Aterrizó con un gracioso giro, frente a él. Duff parecía congelado en su lugar. Se quedó mirando, inmóvil. Pezuña paralizante. Anunció número 4. Eso es definitivamente el estilo capoeira. ¿Puede paralizar a un pony con un golpe? ¿Cómo diablos se supone que voy a luchar contra eso? Duff cayó. Shenid trotó hasta el pony caído, su mirada triste mirando a sus ojos grandes y temerosos. La multitud comenzó a cantar y a golpear sus pezuñas. Matar. 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 Gritó la voz de Stern, extrañamente magnificada. Acaba con él. La cebra plantó una pezuña en el cuello de Duff. Bajó la cabeza, acercando el hocico a la oreja de Duff un momento antes de morderle la crin. Echó la cabeza hacia atrás con un fuerte tirón. Escuché el cuello de Duff crujir. Los dientes de Shenid soltaron la crin del pony muerto. Trotó hacia el centro de la arena y esperó a su próximo oponente. Yo. El calor del mediodía se estaba volviendo sofocante bajo el manto espeso y asfixiante de la capa de nubes de Birmingham. Me dolía la costilla rota. Mi flanco me dolía tanto que tuve que limpiarme las lágrimas de los ojos. Shenid se puso de pie, mirándome con esos ojos tristes, mientras yo caminaba pesadamente hacia la arena. Ahora que estaba dentro, en lugar de mirar a través de una puerta, podía ver todo el hoyo. Pero en su mayoría era más de lo mismo. Había una tercera entrada, un juego de puertas dobles detrás de las cuales imaginé que los guardias esclavistas estaban esperando listos para galopar hacia lo que una vez había sido una pista de patinaje sobre hielo a la primera señal de problemas reales. Pude ver a Stern de pie sobre una plataforma elevada y protegida encima y detrás de las gradas. Llevaba unos auriculares extraños de antes de la guerra que sospeché eran los que amplificaban su voz. También llevaba su rifle antimáquina, colgado sobre su armadura de talón. Y pude ver la multitud de ponis mirando hacia la arena con alegre anticipación. Noté que algunos comían bocadillos. Sentí una llamarada de ira. No querían verme brutalmente asesinada con el estómago vacío. Estoy tratando de salvaros a todos, pensé en voz alta. ¿Por qué? Les aullé, incapaz de llorar de la pura rabia. Por un momento, pude entender cómo Redeye justificaba moralmente hacer pasar a estos ponis por tanto sufrimiento para construir un mundo mejor. No estaba de acuerdo, pero podía comprenderlo. ¿Ves, pequeño pony? Había dicho el señor Topaz. Mira lo que se están haciendo los ponis allá arriba. Mira lo que se hicieron los unos a los otros aquí. ¿Qué te hace pensar que tu especie patética y malvada vale la pena ser cualquier cosa aparte de comida de dragón? Interrogación de cierre. Traté de recordar mi respuesta. Shenid se acercó a mí. Pude ver que su cuerpo tenía muchas cicatrices debajo de su pelaje a rayas. Su estigma, o lo que sea que tuvieran las cebras en sus flancos en lugar de estigma, era un revoltijo de líneas onduladas, más parecido a un glifo complejo que a un estigma normal. En su flanco derecho, parecía como si alguien hubiera apagado 100 puros en él. Bajó la cabeza mientras se acercaba a mí. Esa misma postura que había adoptado antes como muestra de respeto. Luego, muy suavemente, para que solo yo pudiera escuchar, Shenid susurró. Lo siento. Me quedé paralizada, aturdida. La cebra que ni siquiera había hablado cuando los esclavistas la violaron con el cuerno de un cadáver había roto su silencio por mí. Ciertamente, una señal de respeto. Por supuesto, me di cuenta de que se había hecho la muda porque hacer cualquier otra cosa habría resultado en perder la lengua. A mí podía desvelármelo porque estaba a punto de morir. También me di cuenta, un momento demasiado tarde, de que sus palabras efectivamente me habían hecho bajar la guardia. Shenid me golpeó con sus pezuñas delanteras, clavándolas en mi costado herido. Lo escuché y lo sentí cuando mi costilla fracturada se rompió y perforó uno de mis pulmones. Me derrumbé, deslizándome hacia atrás por la fuerza del golpe. El mundo nadaba mientras yo luchaba por respirar. Era como si hubiera sabido exactamente dónde golpear para causar la mayor cantidad de daño. A diferencia de Duff, que golpeaba donde fuera confiando en su enorme fuerza. Miré hacia el cielo, una niebla roja filtrándose en los bordes de mi visión. Vi a los grifos volando arriba, sus garras sosteniendo rifles. Podía escuchar el golpeteo de más de 200 pezuñas mientras los ponis en las gradas pedían mi muerte. Una sombra cayó sobre mí. Me volví para ver a Shenid levantarse, sus pezuñas alzándose sobre mi cara para un rápido golpe final. Jadeé, mi cuerno se encendió y pateé contra el suelo. Mi manta de levitación me envolvió, haciéndome casi ingrávida, y me levanté del suelo como un globo. Las pezuñas de la cebra se estrellaron contra la tierra que todavía tenía la huella de mi cabeza. Espera. Jadeé de nuevo, sintiendo la tensión de hacerme levitar mientras luchaba por respirar adecuadamente. Tú y yo, no tenemos que hacer esto, la cebra me miró con expresión de resignación y compasión. Por favor, no hagas lo que ellos quieren que hagas. Me estaba hundiendo lentamente hacia el suelo.
Shenit observó, esperando a que volviera a estar a mi alcance. Únete a mí. Podemos escapar juntas. Shenit resopló, dándome una mirada que me hizo preguntarme cuántos le habían hecho esta oferta antes de mí. Sospeché que ninguno de ellos tuvo éxito. Luchad. 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 Gritó la multitud. Tengo un plan, ofrecí, tratando de sonar más segura de lo que estaba. Mi tasa de éxito con los planes en los últimos días no había sido inspiradora. Todo este plan había sido sorprendentemente mal concebido. En verdad, había sido arrogante, tan orgullosa de mi habilidad para improvisar, tan llena de mí misma por las victorias pasadas, que de hecho pensé que podría entrar en el campamento enemigo sin nada más que mi ingenio, y ganar. Dejé que la anciana me convenciera de que esta era la única manera porque convenientemente me permitía proteger a mis amigos. En cambio, me había convertido en una esclava, y ahora estaba intentando desesperadamente flotar más allá del alcance de las devastadoras pezuñas de una cebra. Era hora de salir, reagruparse y, con suerte, idear una estrategia menos ilusa y estúpida. Shenit dio un salto y una pezuña delantera me golpeó en el pecho. El dolor estalló en mi cuerpo. Grité, mi magia implosionó mientras caía al suelo con un ruido sordo. La cebra aterrizó a 1 metro de distancia. Jadeando miserablemente en busca de aire, miré hacia arriba cuando ella dio un paso hacia atrás, tomando impulso para otro ataque. Mi cuerno volvió a brillar. Desesperada, envolví el campo telequinético alrededor de su garganta y comencé a tensar. Cuando comencé a estrangularla, Shenit dio una coz hacia mis costillas intactas. Pero mi asfixia había entorpecido su puntería lo suficiente, y yo había aprendido a esquivar. La cebra se tambaleó cuando apreté mi agarre telequinético. No había mucha fuerza física detrás de mi telequinesis, pero tenía la suficiente para aplastar su garganta. No quería matar a la hembra cebra, pero tenía que dejarla fuera de combate. Shenit se tambaleó, los ojos saltones y las fosas nasales dilatadas. Por un momento, me dio la misma mirada aterrorizada que Daz le había dado. Entonces esa mirada se transformó en resignación y dejó de luchar, mirándome con una mirada que me dijo que había aceptado mi victoria. Luego se desmayó. La solté, dejándola caer como un saco de manzanas. ¡Qué pena! Retumbó la voz de Stern. A mi alrededor, el aire rugió con estruendosos aplausos. Matar. 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 Luché para levantarme, recuperando dolorosamente el aliento y miré a la multitud. Los odiaba a todos y cada uno de ellos. Troté hacia la forma caída de Shenit. Respiraba lentamente. Miré los bidones. Mi cuerno se encendió de nuevo, envolviendo a uno de ellos en un campo mágico. Pero el bidón estaba bien sujeto a los barrotes del techo y mi telequinesis no era lo suficientemente fuerte como para romperlo. Stern pareció darse cuenta de que estaba tramando algo porque cogió su rifle antimáquina. Acaba con eso. Me ordenó el grifo. No puedes al menos llamarla a ella. Mi mente recordó cómo se abrieron los bidones. No necesitaba tirar de ellos hacia abajo, simplemente abrir los pestillos. Los pestillos eran fáciles. Mi cuerno brilló intensamente. Stern extendió adelante su rifle antimáquina y me apuntó a través de su mira. Acaba con eso ahora. Los pestillos de los bidones se abrieron. Todos ellos. Mi pibuk hizo clic con urgencia. Fieles a las predicciones de número 4, la mayoría de los bidones contenían un lodo verde brillante. Y armas. Los bidones habían soltado su contenido, haciendo llover implementos de muerte. Una lanza de energía mágica, una espada, una motosierra e incluso un par de armas de fuego. Los dejé en su sitio. Era el lodo lo que quería. La sustancia luminiscente era apenas traslúcida. La extendí alrededor y sobre el interior de la jaula, creando una cortina verde brillante, delgada como una película pero lo suficiente como para oscurecer el interior. No quería que ninguno de esos grifos o esclavistas pudieran apuntarme. Inmediatamente galopé a una nueva posición. Como predije, Stern disparó un tiro al lugar donde acababa de estar parada. Sentí lágrimas en mis ojos. El dolor en mi pecho me quemaba, mi respiración se volvía más irregular mientras trataba de mantener la concentración en tantos lugares a la vez. Cada respiración era un poco ahogada. Envolví otra funda telequinética alrededor de mí, anulando mi peso, luego la extendí para envolver a la cebra también. Nunca tuve ninguna duda de que la llevaría conmigo. La idea de dejarla aquí ni siquiera había pasado por mi mente. Mi visión se volvió borrosa. Me obligué a mantener la concentración. Mi cuerno se encendió con más fuerza, una capa extra de brillo brotó de él. Se me ocurrió que un grifo con la vista aguda, como era natural, podría distinguir el brillo de mi cuerno a través de la cortina de lodo. Pero necesitaba mantener la concentración y canalizar la potencia suficiente para un truco más. Y necesitaba más tiempo. Agarré telequinéticamente la lanza de energía mágica y la encajé a través de las puertas doble segundos antes de que los esclavistas comenzaran a golpearlas, tratando de entrar. La cortina se debilitó y aparecieron agujeros en la parte superior. Uno de esos agujeros estaba casi directamente encima de mí, revelando la puerta en la parte superior de la jaula que había visto antes, cerrada con un simple candado.
Centré mi mirada arriba, con los ojos fijos en el candado. No tenía horquillas. Me habían robado el destornillador. No debería necesitarlos. Manipular varios objetos que estaban fuera de mi vista era complicado, pero conocía las cerraduras. Conocía los seguros y sus mecanismos internos. Debería poder abrir una cerradura solo con mi magia. Extendiendo mi magia, envolví el candado en un suave brillo. Mi propio cuerno estalló con una segunda capa de resplandor. Ráfagas de luz brotaron de mi cabeza. Sentí una bala pasar a mi lado, seguida por el sonido de un disparo. Abajo, los golpes contra las puertas dobles estaban haciendo que la lanza de energía mágica se doblara. Seguía haciéndome flotar hacia arriba, llevando conmigo a la cebra inconsciente. Nos acercábamos a la jaula. Pero nuestro ascenso estaba desacelerando de forma alarmante. Uno de los grifos de arriba me disparó, pero el disparo dio con una de las barras de la jaula. «Puedo hacer esto». Me repetí una y otra vez. Un segundo disparo dio contra la propia puerta, a centímetros del candado. ¿A quién engañaba? Apenas podía respirar. Mi magia vaciló, la cortina arremolinada se deslizó, se apartó. «¡No! Puedo hacer esto». Coloqué los seguros de vuelta a su lugar. El candado se abrió de golpe. Mi visión nadó de nuevo. Casi me desmayé en el aire. La lanza de energía mágica se partió en dos. Las puertas de abajo se abrieron y los esclavistas entraron a trompicones en la arena. Frenéticamente, aparté el candado y abrí la puerta. Un momento después, habíamos salido y yo corría por la parte superior de la jaula tan rápido como me lo permitía mi pulmón perforado. Dejé que todo cayera excepto mi agarre alrededor de mi Shenit. Todo mi cuerpo gritaba de dolor y esfuerzo. Sonaron disparos, las balas golpearon la jaula a mi alrededor desde arriba y desde abajo. Me moví erráticamente, nuevamente haciendo mi mejor esfuerzo para hacerme un objetivo difícil. Estaba llegando al borde de la estructura. La antigua pista de hielo estaba en el extremo más alejado de la granja de atracciones de Birmingham. Con suerte, podría saltar por encima de la valla, poniendo una vez más una barrera entre mí y al menos los esclavistas que estaban en tierra. El final de la jaula llegó más rápido de lo que hubiera querido. Salté, gritando por la agonía en mi pecho. Las dos volamos sobre el parque de atracciones. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que había corrido por el camino equivocado y mi salto me estaba llevando a la granja de atracciones en lugar de alejarme de ella. Un golpe desgarrador sacudió mi pata delantera derecha con un crujido metálico. El sonido del rifle antimáquina de Stern lo siguió de cerca cuando una agonía roja y abrasadora atravesó mi brazo. La bala había fallado, apenas alcanzando a mi pibut, pero la sola fuerza de la bala se sintió como si me hubiera destrozado el brazo. Mi campo mágico implosionó. Caí, colapsando sobre un conjunto de pistas varios metros por encima del parque de atracciones de abajo. Gemí, sintiendo el mundo golpear rítmicamente a través de mi cuerpo como si estuviera montada sobre una lavadora, y no como lo hacen las potras para divertirse. El mundo parecía extrañamente inclinado. Solo podía tomar respiraciones superficiales. Un dolor intenso palpitaba en mi pata delantera derecha. Escuché disparos. Los recuerdos volvieron a mí y mis ojos se abrieron de golpe. Miré a mi alrededor. Estaba casi cayéndome de la espalda de la cebra que me llevaba por una pendiente empinada en la pista de la montaña rusa de la granja de atracciones de Birmingham. Había estado desmayada durante unos minutos como máximo. El tiempo suficiente para que la cebra se recuperara. Habiendo aterrizado en una zona elevada de la pista, saltar no era una opción. Me sentí agradecida de que Shenit me hubiera devuelto el favor y me hubiera llevado con ella. Mi primera preocupación fue mi pibut. Levanté mi brazo, pero solo logré levantarlo unos centímetros antes de soltar un grito torturado, un dolor caliente estallando a través de mi pata. Mi pibut había recibido un impacto indirecto. No estaba dañado en sí mismo, pero la bala había atravesado el periférico. La emisora había sido destruida. Y con ella mi plan de escape. Activé mi OP. Mi pibut estaba parpadeando alertas. Había recibido más radiación por estar en medio de todo ese fango verde de lo que le gustaba a mi pibut. Mi pecho y mi pata delantera derecha habían sufrido heridas paralizantes. Esta última había sufrido un esguince desgarrador y una pequeña fractura en el hueso. Mirando hacia abajo, vi esclavistas disparándonos desde el suelo. Por experiencia, estas yeguas y sementales no eran los mejores tiradores ni siquiera a corta distancia. Si nos golpeaban a esta distancia, sería por pura suerte. Detrás de nosotras, incluso más estaban cargando por la pista, pero estaban muy atrás. Los grifos eran la mayor amenaza. Miré a mi alrededor, pero no podía verlos. Lo que significaba poco. Shenir llegó a la cúspide de la pista y se detuvo un poco. Allí había un conjunto de 3 carros pintados de colores de poli, oxidándose durante 200 años. No había espacio para rodearlos, por lo que la cebra no tenía más remedio que trepar sobre ellos. Con cautela puso una pezuña en el carro trasero naranja y presionó su peso sobre él. El carro emitió un gemido metálico. Me miró con una mueca que pude igualar. Me concentré, envolviéndonos en un campo de levitación para reducir nuestro peso. Sentí como si una daga atravesara mi cabeza.
Se formaron carbones calientes en mis pulmones, solo uno de los cuales podía respirar. El esfuerzo me quitó toda la fuerza restante. Mi campo mágico desapareció cuando casi me desmayé de nuevo. No. Maldita sea, ¿por qué tiene que estar pasando esto ahora? Había sobrecargado mi magia una vez, y habían pasado días, y una estatuilla mágica, antes de que pudiera hacer flotar correctamente los objetos de nuevo. Esto era muy parecido. Quizás no un verdadero agotamiento, sino una fuerte caída en el poder, el resultado de haber empujado tan fuerte en un estado tan debilitado. Y el verdadero agotamiento podría ser inminente. Calmé mi respiración y me concentré de nuevo. Mi cuerno brilló suavemente. El campo de levitación se envolvió lentamente a nuestro alrededor. Respiraba rápido, casi hiperventilando, pero el campo se mantenía. Sube, Jade. Ahora. La cebra subió cautelosamente al carro y luego bajó al banco del primer asiento. El viejo carro se balanceó levemente y volvió a gemir. Paso a paso, comenzó a caminar a través del trío de carros. Estábamos a la mitad del carro del medio cuando un agujero atravesó el morro del de enfrente, seguido de una detonación distante. Gruñí cuando Shenid dio un paso hacia atrás involuntariamente y cayó parcialmente en el asiento del carro. Mi magia implosionó y los carros conectados dejaron escapar un gemido de protesta. Me había equivocado. No eran los grifos de los que tenía que preocuparme. Eran los francotiradores de los malditos globos de fiesta. Una vez que llegamos a la cima, nos habían puesto en su punto de mira. Y los carros nos hacían lentas, dándoles tiros fáciles. Otro disparo atravesó el asiento y el casco del carro detrás de nosotras. Shenid me tiró de su espalda sobre el asiento y luego se apresuró a ponerse a cubierto en el asiento de delante. Nos habían inmovilizado. La sombra de un grifo voló sobre nosotras, dejando caer algo que golpeó el borde del carro y rebotó sobre el borde de la pista. Un momento después, la granada estalló, el sonido de madera astillada acentuó la explosión. Sentí un cambio sutil y desagradable en la inclinación de la pista debajo de nosotras. La granada había quitado algunas de las vigas del ya precario esqueleto de la montaña rusa. Otro grifo pasó volando, extendiendo sus alas y ladeándose. Vi que la criatura sostenía un lanzacohetes. No había tiempo para pensar. Teníamos que irnos. Saltando del asiento, me di la vuelta y abrí el enlace que sujetaba los dos carros delanteros al trasero. Otro disparo rasgó el aire por encima de mi flanco izquierdo y golpeó el carro trasero. Me di cuenta tardíamente de que el morro de cada carruaje tenía la forma y la pintura para parecerse cómicamente a las caras de las amigas de Pinkie Pie. Coceé a Applejack en la cara con mis pezuñas traseras. Mi cuerpo gritó en protesta, mi pata delantera derecha ardía de dolor y resbalaba. El carro trasero naranja chirrió y comenzó a deslizarse hacia atrás por las vías, chispas saliendo de las ruedas oxidadas. Los esclavistas que cargaban detrás de nosotras se detuvieron abruptamente, parados como bolos ante una bola, luego se volvieron y trataron de correr hacia el otro lado. Uno de ellos trató de saltar a un tramo inferior de vigas y desapareció de la vista. Sin el carro trasero como ancla, los dos delanteros empezaron a deslizarse lentamente por la pendiente delantera. Me balanceé, tratando de enganchar mi brazo lesionado alrededor del borde del asiento. Lo logré, pero el dolor me recorrió el cuerpo como una descarga. Grité, casi cayéndome por uno de los lados. Shenid saltó hacia atrás sobre mi asiento y agarró mi crin con los dientes. El grifo con el lanzacohetes disparó. Una ráfaga de humo se disparó hacia nosotras, augurando una muerte violenta. Shenid me empujó al interior de su carro, agachándonos lo más que pudimos. Un momento después, el cohete golpeó la pista casi donde había estado el carro trasero. La explosión nos alcanzó, cortándonos la espalda con metralla y besándonos con llamas. El carro se tambaleó hacia adelante con fuerza, saliendo de la vía y cayendo hacia abajo mientras trozos de rieles y de madera en llamas llovían en el parque de abajo. Lo que había sido un lento avance se transformó abruptamente en una caída en picado. Los carros chocaban y traqueteaban, chirriando todo el camino. El carruaje azul claro que tenía delante se sacudió, amenazando con salirse de las vías. Si lo hacía, estaríamos perdidas. Esta vez no había ningún calamity que nos atrapara. Mi estómago dio un vuelco violentamente cuando la pista cuesta abajo se convirtió en un empujón cuesta arriba, arrojándonos contra el banco del asiento. El ángulo ascendente del carro ahora dejaba nuestro asiento bien expuesto. Una bala se incrustó en el espaldar, a centímetros del hombro izquierdo de Shenid, rociando espuma podrida. Uno de los grifos, creo que el que había arrojado la granada, había soltado su rifle y volaba hacia nosotras, disparando en nuestra dirección. Nuestro viaje improvisado había puesto distancia entre nosotras y ellos, pero ya estábamos reduciendo la velocidad. Estaríamos en un rango de disparo óptimo en unos momentos. El segundo grifo estaba recargando su lanzacohetes. Un tercero giró detrás de él y se fue a un lado, moviéndose fuera de mi línea de visión debajo de las colinas de madera de la montaña rusa. El grifo del rifle disparó de nuevo y una línea de sangre brotó de la parte posterior del cuello de Shenid. Un tiro rasante que sabía que ardía a rabiar. Pero apretó los dientes y guardó silencio. El grifo se acercó, apuntó y volvió a disparar.
El rifle estaba vacío. Maldiciendo, el grifo se detuvo y comenzó a recargar. Recargar significaba que tenía menos control sobre su arma. Me concentré y telequinéticamente le arranqué el arma de fuego. Los ojos del grifo se agrandaron cuando su propia arma giró para apuntarle. ¡Blam! Mientras caía, otra corriente de humo saltó del lanzador de misiles del otro grifo y corrió hacia nosotras. El misil pasó a nuestro lado y lo escuché detonar en algún lugar más adelante. Hice flotar urgentemente el rifle, controlando los disparos. El grifo solo había cargado 2 balas en el rifle antes de que se lo arrebatara, dejándome con un solo disparo. Tenía que elegir bien mi próximo objetivo. El tercer grifo de repente se abalanzó justo al lado de nuestro carruaje cuando coronamos la colina más pequeña, apuntándonos a la cara con un fusil de dispersión. ¡Blam! El grifo giró en espiral hacia abajo, mi tiro apenas dirigido había atravesado su ala. Shenit estaba encogida en el asiento. Me atreví a sentarme y mirar hacia adelante. En la base de esta colina, la pista tomaba una curva cerrada y se disparaba hacia el túnel que atravesaba el edificio del Ministerio de Moral, que parecía un granero. Pero ese segundo cohete había hecho un agujero en la pista. Shenit murmuró algo en una lengua extraña, apareciendo a mi lado. Luego, en voz baja. Espero que esto siga yendo según el plan. Sí, mentí. Me arrastré hacia adelante, encogiéndome cuando un francotirador dio otro disparo a la pista delante de nosotras, la bala del rifle antimáquina destruyendo un riel de la pista. Me apreté contra el asiento delantero y me deslicé sobre la cara de Dwight Sparkle. El pequeño cuerno que sobresalía del frente me dio algo contra lo que apoyarme. Estirando mi pezuña delantera izquierda, golpeé el pestillo, liberando el carro delantero azul claro. Liberado del peso extra, el carro de enfrente comenzó a separarse, adelantándonos. Dio la vuelta, luego llegó a la brecha, y el carro de Rainbow Dash hizo lo que realmente quería hacer. Voló. Concentrándome con todas las fuerzas que me quedaban, envolví el carro de Dwight Sparkle en un campo mágico, anulando nuestro peso. Le recé a Luna para que fuera suficiente para dejarnos saltar la brecha. Le recé a Celestia para que mi fuerza no se agotara hasta que lo hiciéramos. Si había tenido alguna duda en mi mente de que las diosas nos vigilaban desde arriba, se evaporó cuando ambas oraciones fueron respondidas.